Descubre lo increíble. El millonario se ríe hasta que ve lo transformador en su pantalla. La mañana en Puebla era calurosa y el sol caía brutalmente sobre las calles adoquinadas de su barrio, donde un pequeño huerto florecía en contraste con la grisura del entorno. Miguel, ingeniero agrónomo de 32 años, sonreía mientras regaba sus plantas, disfrutando de la fragancia fresca de las flores. Pero tras su risa, una sombra oscura lo seguía a cada paso. Desde que su padre falleció, la vida había sido una lucha constante, como si el aire mismo le negara un respiro de alivio. Era un desafío mantener a su madre y a sus 2 hermanos menores, y aquella carga pesaba más cada día. Ese día, el pueblo estaba alborotado. La llegada de un millonario de la industria agropecuaria hacía temblar los cimientos de su comunidad. Su risa burlona resonó en el aire mientras hablaba con desdén sobre los métodos tradicionales de cultivo que sus vecinos habían perfeccionado durante generaciones. Su desprecio hacia los campesinos ardía como fuego en un campo seco, y aunque Miguel observaba en silencio desde la multitud, sentía una rabia contenida burbujear dentro de él. Recordaba las enseñanzas de su padre sobre el respeto por la tierra, valores que parecía haber olvidado aquel hombre que, con su arrogancia, quería imponer un pesticida que sabía que devastaría el suelo. La ira y la impotencia se mezclaban en el estómago de Miguel, como si un nudo se formara en su garganta. Sus jefes, aquellos que despreciaban su enfoque en la agricultura sostenible, lo miraban con mirada de burla, como si su amor por la ciencia fuese una simple locura de un soñador. Miguel, atrapado en ese ambiente tóxico, se debatía entre rendirse o luchar por sus convicciones. Cualquier intento de innovar era descalificado en la sala de juntas, y cada desdén lo hacía sentir más pequeño y olvidado. La vida era un constante tira y afloja emocional, una danza entre el deber y la pasión, donde sus sueños se encontraban constantemente con la cruda realidad del desprecio. Finalmente, después de días de deliberación, decidió inscribirse en un concurso nacional de innovación agrícola. Su proyecto, centrado en prácticas sostenibles, era su oportunidad de brillar, de reivindicar su talento y, sobre todo, de honrar a su padre. Sin embargo, el camino estaba cocido de espinas. La escasez de recursos y las burlas de sus jefes lo empujaban hacia un abismo de dudas. Más que nunca, la voz de su madre resuena en su mente, dando vida a la determinación que alguna vez creía perdida. Pero en cada noche de insomnio, la sombra del millonario lo acechaba, sus risas resonando en su mente como ecos de una pérdida inminente. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. O díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. La sensación de angustia lo mantenía despierto, como un cerco apretado que le oprimía el pecho. Cuando encontró pruebas de que el millonario había manipulado la información para desacreditarlo en el concurso, el pánico lo invadió. Se vio en un laberinto oscuro, lleno de dudas que cuestionaban su capacidad y su valor. Pero el recuerdo de su padre, siempre presente, lo instaba a no rendirse. Esa noche sintió que todo lo que había construido, todo el esfuerzo, estaba al borde de desmoronarse. La presión se intensificaba, casi palpable, y en una noche estrellada se encontraba falto de respuestas. Mientras se preparaba para la presentación, visualizaba el escenario y a la mirada despectiva del millonario entre el público. Una mezcla de miedo y determinación lo envolvía. No es solo una batalla por mí, susurró a sí mismo. Es la lucha de todos los que creen en la tierra. En ese instante, comprendió que el verdadero desafío no era solo demostrar su idea al mundo, sino convencer a su propio corazón de que tenía el derecho a soñar. Y ahí, parado en la antesala de su destino, sabía que su vida, su legado, lo perseguiría durante cada segundo de esa presentación. ¿Podrá Miguel desafiar lo imposible y demostrar que el verdadero talento brilla, incluso frente a la adversidad? El día de la presentación llegó, y Miguel se sintió como un gladiador ante una multitud. Los murmullos y risas del público lo envolvían mientras él se aferraba a su carpeta. Se presentó en un auditorio que parecía un coliseo. El millonario, aún con su sonrisa arrogante, ocupaba el centro de atención,
observando cada movimiento como un cazador acechando a su presa. El aire estaba impregnado de tensión, y Miguel sintió que el sudor le resbalaba por la frente. Mientras tomaba aire, recordó todas las horas que había dedicado a perfeccionar su exposición. Sabía que su propuesta no solo abogaba por nuevas técnicas en la agricultura, sino que buscaba un cambio profundo en la forma en que su comunidad veía la tierra. Se ancló a ese pensamiento, a ese legado que su padre había sembrado en él. Comenzó a hablar. Cada palabra era un ladrillo que construía su confianza. Explicó su visión sobre la agricultura sostenible, mostrando gráficas y ejemplos de cómo podía evitar el uso de pesticidas destructivos. La mirada del millonario se tornó seria. Su risa se desvanecía a medida que Miguel, apasionado, resaltaba los beneficios de sus métodos. A medida que avanzaba en su exposición, se sentía más fuerte, como si cada esbozo de su plan trajera consigo el eco de su padre alentándolo desde lo alto. Sin embargo, al finalizar su presentación, el millonario se levantó, esbozando una sonrisa colmado de desdén. Con un tono burlón, comenzó a desmantelar cada uno de los puntos que Miguel había expuesto. Sus palabras eran como cuchillos afilados, y Miguel sintió que su corazón se hundía a cada crítica. Pero, en vez de retroceder, una determinación nacía dentro de él. «Puede que tenga el dinero y la influencia», replicó Miguel, sosteniendo la mirada del millonario. «Pero lo que no puede comprar es el conocimiento profundo de la tierra que yo tengo. Mis métodos podrán no ser convencionales, pero son los que permitirán que esta comunidad mantenga su identidad, su herencia». En ese momento, la voz temblorosa pero firme de Miguel resonó, llenando el auditorio de un silencio reverente. Se dio cuenta de que había llegado a un punto crítico no solo en el concurso, sino en su vida. No podía dejar que el desprecio de unos pocos anulara la ambición de muchos. Las palabras de su madre regresaron a su mente. «Nunca dejes que nadie te diga que no puedes». Esa llamada interna fue un motor que aceleró su valentía. Al finalizar la sesión, una inesperada reacción se desató entre el público. Algunos miembros comenzaron a aplaudir, animados por la defensa apasionada de su propuesta. La tensión del ambiente se transformó en un ímpetu de apoyo, como si juntos comenzaran a romper las cadenas de la desconfianza. El millonario, visiblemente irritado, intentó desviar la conversación hacia el control de sus inversiones y los beneficios prometidos a corto plazo. Pero Miguel no permitiría que esa situación se convirtiera en una derrota silenciosa. La adrenalina corría por sus venas y comprendió que, aunque estuviera luchando contra un gigante, no estaba solo en esta batalla. Su comunidad, sus hermanos, su madre, todos contaban con él. Miguel salió del escenario con más que una simple presentación. Había descubierto una capacidad interna de enfrentar la adversidad y convertirse en un portavoz no solo de su propuesta, sino de una visión compartida. La conexión con su legado familiar lo transformó en un guerrero. No sabía qué le esperaría en los próximos días, pero estaba dispuesto a enfrentarlo. A medida que el eco de su voz resonaba en su mente, una reflexión perturbadora llenó su ser. ¿Podía realmente desafiar al millonario y salir victorioso, aunque la batalla aún no hubiera terminado? Su historia no había hecho más que comenzar. Miguel abandonó el escenario con el aliento entrecortado, la adrenalina todavía punzante en sus venas. Las palabras de apoyo resonaban en su mente, pero también el lacerante desdén del millonario, como un eco que se negaba a desvanecerse. Mientras recogía sus trozas, el rayo de incertidumbre iluminaba su mente. Había cruzado una línea, y ahora la confrontación era inevitable. Al llegar a casa, la casa antigua y llena de recuerdos, el peso del momento lo abrumó. En su habitación, rodeado de la memorabilia de su infancia, la idea de rendirse danzó al borde de su conciencia. ¿Estoy preparado para esto?, pensó, cuestionando su valía y su capacidad para persistir. Sin embargo, con cada objeto que veía, desde el viejo sombrero de su padre hasta los premios de su juventud en las ferias agrícolas, una llama interna comenzó a avivarse. Se sentó frente al viejo escritorio de madera. La oscura superficie reflejaba sus luchas y sueños. Con un bolígrafo en la mano, comenzó a escribir un plan, no solo sobre la agricultura sostenible, sino sobre cómo poner en práctica sus ideas y encontrar aliados en su propia comunidad. Miguel entendió que para desafiar al millonario debía construir su propia fortaleza en la cohesión y la confianza.
Esto significaba salir de la sombra del miedo y ser el estratega de su propio destino. Durante los días siguientes, la lucha interna aún hacía estragos en su mente, una batalla entre el deseo de actuar y el temor al fracaso. Se sumergió en investigaciones, documentales y estudios sobre técnicas agrícolas que respaldaran su propuesta más allá de lo que ya había presentado. Su mente se abrió a conceptos que anteriormente había dejado de lado, lo que le permitió descubrir métodos innovadores que conectaban lo tradicional con lo moderno. Una tarde, mientras revisaba un artículo sobre permacultura, una idea radical brotó de su mente como un estallido de luz: organizar una serie de talleres en su comunidad. Estos talleres no solo instruirían a la gente sobre los métodos que él proponía, sino que también servirían para ganar apoyo y abrir un diálogo honesto sobre la necesidad de cambiar la forma en que se trabajaba la tierra. Al instante, Miguel se sintió revivir. Era el momento de pasar de la teoría a la acción, de ser un líder en lugar de un simple participante. Pronto se lanzó a planificar la logística de los talleres. Cada pequeño paso era como un bloque que cimentaba su confianza. Contrató a un amigo que era un experto en publicidad para ayudarlo a diseñar volantes y campañas en redes sociales. Sin embargo, lo que comenzó como un proyecto personal pronto se convertía en una misión colectiva. Mientras tanto, el millonario seguía atacando sus ideas en foros y discusiones locales, cada crítica alimentando el escepticismo de algunos. Pero Miguel ya no tenía miedo. Con cada argumento descalificativo que escuchaba, más fuerte se sentía su resolución. El primer taller se estructuró en un ambiente acogedor, con risas y diálogo abierto, que contrastaba fuertemente con la tensión del auditorio donde había presentado. Ver a la gente interesada, a sus vecinos preguntando y compartiendo experiencias, le otorgó una visión renovada de su propósito. Sabía que esta era su oportunidad de demostrar que estaba construyendo más que una propuesta, estaba cultivando una nueva forma de pensar. Pero al mismo tiempo, el millonario se mantenía como una sombra ominosa, preparando su contraataque, alineando sus recursos para aplastar cualquier atisbo de resistencia. La conexión entre Miguel y su comunidad comenzaba a solidificarse, pero una revelación perturbadora lo sacudió. ¿Qué pasaría si no era suficiente? Una noche, mientras él revisaba los resultados de su primer taller, un mensaje apareció en su pantalla. Era un aviso de una reunión inesperada convocada por el millonario. Con la mente en alarma y el corazón acelerado, Miguel se preguntó si era el momento de enfrentar al antagonista directamente. El momento decisivo se acercaba, y en su pecho latía una mezcla de intriga y temor. ¿Qué consecuencias tendría este próximo paso? Miguel se despertó con una sensación de presión en el pecho, como si el aire del mundo exterior se hubiera vuelto denso. La reunión con el millonario se acercaba, y, aunque sabía que era una oportunidad para defender sus ideas, la incertidumbre lo asaltó de nuevo. Se sentó en la cama, revisando mentalmente su plan, sintiendo la necesidad de articular sus pensamientos con claridad. En el transcurso de los días había dejado que su autoconfianza creciera a través de la preparación. La experiencia del taller lo había transformado, pero aún sentía que la hazaña de contrarrestar al millonario era una tarea titánica. Al observar la imagen de su padre en la pared, recordó las enseñanzas sobre la perseverancia y la tenacidad, y sintió un destello de determinación. Esto no es solo por mí, se dijo, también es por todos aquellos que creen en un futuro diferente. Se vistió con su mejor camisa, no solo por apariencia, sino como una forma de transmitir su seriedad. En el camino al lugar de la reunión, sus pensamientos eran un torbellino. ¿Qué argumentos lo ayudarían a ganar el respeto del millonario? Miguel reconoció que nunca había sido un hombre de confrontación. Sin embargo, había aprendido a escuchar, y ahí radicaba su poder: comprender las preocupaciones del otro y responder con conocimiento. Una vez en el edificio imponente del millonario, la ansiedad comenzó a mezclarse con una energía electrizante. Había varios asistentes, todos empresarios exitosos, algunos con rostros familiares por sus apariciones mediáticas. Miguel se sintió pequeño, pero recordó los rostros del pueblo que lo apoyaban. Eso le dio un nuevo impulso. La reunión comenzó con un enfoque en los negocios. El millonario, en su postura dominante, rápidamente descalificó la agricultura sostenible como una moda pasajera. Miguel escuchaba, sintiendo el fuego de las dudas cruzar su mente, pero luego recordó sus recientes descubrimientos sobre análisis de sostenibilidad y beneficios económicos. Cuando llegó su turno de hablar, la voz de su padre resonó en su interior. «Habla desde la verdad de lo que sabes». Se levantó, el sudor frío le recorría la espalda, pero sus palabras fluyeron, articuladas y potentes.
Detalló cómo la implementación de prácticas sostenibles podía ser una ventaja competitiva y no una carga. Explicó investigaciones que mostraban cómo, aunque el cambio inicial podía ser costoso, a largo plazo era un ahorro real. El millonario lo escuchaba fijamente, sus cejas levantándose con sorpresa a medida que Miguel enumeraba estadísticas y ejemplos de otras empresas que habían prosperado tras implementar cambios ecológicos. La tensión en el aire comenzaba a balancearse, y la incertidumbre se transformaba lentamente en respeto. Pero el momento definitorio llegó cuando Miguel propuso una colaboración directa entre su proyecto y la empresa del millonario. Podemos mostrar que este enfoque es viable, apoyándonos mutuamente. La rentabilidad no es incompatible con la sostenibilidad. Ambas pueden coexistir y beneficiarse mutuamente, afirmó. El silencio que siguió parecía estirarse como un chicle, y todos en la sala aguardaban la reacción del millonario. Después de unos momentos de reflexión, esbozó una sonrisa, pero no era una sonrisa de aprobación. Era un destello de burla que encendió aún más la determinación de Miguel. El millonario respondió: «Interesante, pero ¿qué te hace pensar que podrás llevarlo a cabo sin tropezar en el camino?». La duda lo golpeó con fuerza, pero en lugar de retroceder, Miguel se encontró ante un dilema: permitir que el miedo lo detuviera o demostrar que el escepticismo era solo una barrera temporal. En su mente, las posibilidades se organizaron, y fue consciente de que estaba ante una oportunidad para no solo defender su proyecto, sino también su valor personal. Con la mente afilada y el corazón decidido, Miguel se preparó para responder. Sabía que perder esta batalla no significaría el final, pero dejaría una huella indeleble en su lucha por un mañana mejor. Alzó la mirada y con firmeza contestó. Lo que iba a decir podría cambiar no solo la dirección de su vida, sino de su comunidad. El pulso aumentó, el desafío estaba planteado, y en el aire flotaba la inquietante pregunta: ¿qué estaría dispuesto a sacrificar para vencer al millonario? Los focos se centraron en él, y en ese instante Miguel comprendió que la verdadera batalla era en su interior. Miguel respiró hondo, sintiendo cómo el aire ingresaba y aliviaba momentáneamente la presión en su pecho. Mientras sus pensamientos se alineaban, notó cómo el silencio expectante de la sala se transformaba en un eco de sus propios temores. La risa burlona del millonario retumbaba en su mente, empujándolo a responder con un argumento que no solo lo defendiera, sino que redefiniera su propia realidad. «Considera esto», dijo Miguel, manteniendo la mirada firme en el millonario. «No estoy aquí solo para demostrar que podemos hacer un cambio. Estoy aquí para mostrarte que hay una oportunidad de ser un líder en esta transición hacia la sostenibilidad. Los consumidores buscan evolución, y tú puedes ser un pionero en lugar de un escéptico». Sus palabras resonaban con un ardor inesperado, y sintió en su interior cómo comenzaba a cambiar la narrativa que había tejido en su mente. El millonario mantuvo su expresión. No estaba dispuesto a ganar la batalla a través de meras palabras. Miguel podía sentir la tensión. Cada segundo se estiraba mientras las miradas alrededor se volvían más intensas. Era un momento crucial. «Para ello propongo una demostración real», continuó, contenido en su fervor. «Te invito a que montemos una prueba piloto con un proyecto a pequeña escala. Si no funciona, no solo perderé mi tiempo, sino también tu inversión. Pero si tiene éxito, habremos abierto la puerta a un método revolucionario que puede cambiar la forma en que operamos». El millonario levantó una ceja, y Miguel sintió cómo su corazón se aceleraba. «¿Y qué te hace pensar que podrías manejar algo así? Tienes un sueño interesante, pero los sueños son solo eso, sueños», replicó con una sonrisa que dejaba claro su escepticismo. De nuevo la duda invadió a Miguel. Nunca había tenido que convencer a nadie así, reflexionó. Pero sé que este camino es viable, y si no puedo ser claro y directo en mi confianza, ¿quién lo será? La voz de su padre resonaba nuevamente, instándolo a enfrentar la adversidad con fuerza. Él no solo debía responder al millonario, debía transformarse. «Te diré que sé, esta no es solo una cuestión de números. La historia nos ha enseñado que dar la espalda a un cambio necesario puede costar más que una inversión inicial. Muchos compiten, pero ¿quién realmente se adapta y crece? Serás recordado no por tus dudas, sino por las oportunidades que decidiste abrazar», afirmó Miguel, con un resplandor en sus ojos que sorprendió a la audiencia. El silencio se tornó espeso,
no era solo deseo, era un reconocimiento de su propia valentía. Una vez más, se permitió imaginar el impacto positivo de su propuesta. El verdadero cambio no se trataba solo de él, era más grande. Significaba abrir ventanas hacia un futuro nuevo, en el que la sostenibilidad no era una desventaja, sino un camino hacia la prosperidad. Por un momento, el millonario pareció contemplar sus palabras. Sus labios se comprimieron en una línea tensa, y el entorno se llenó de una tensión palpable. No solo estaba en juego una inversión, se estaba gestando la posibilidad de un cambio radical. El millonario finalmente respondió, no con desdén, sino con interés. Así que te atreves a darme una oportunidad de ver cómo funciona tu propuesta en la práctica. Pero dime, Miguel, si fallas, ¿qué harás? La pregunta flotó en el aire, un reto claro que no podía ignorar. La mirada inquisitiva del millonario hizo que Miguel se tambaleara un momento. Sabía que si fallaba, sería como caer de un precipicio, pero en ese instante se dio cuenta de que no había vuelta atrás. Había creado una imagen en su mente que anclaba su valor, su identidad y su futuro. Si fallo, respondió, con la voz firme, me levantaré y aprenderé. Porque la verdadera pérdida no está en el fracaso, sino en el miedo a haberlo intentado. El momento estaba girando. Miguel sentía que, independientemente del desenlace, había cambiado. Empezó a comprender que su búsqueda no era solo para convencer al millonario, sino para conquistar su propia incertidumbre. Elevar su voz en el mundo y compartir su visión. La tensión en el ambiente era eléctrica. Había una chispa en el aire, un reconocimiento mutuo. Miguel había desafiado no solo al millonario, sino también sus propios límites. Sin embargo, en el fondo de su mente, una pregunta persistente resonaba. ¿Estaría realmente preparado para cargar con el peso de esos sueños si las circunstancias no le favorecían? Con el pulso acelerado y el futuro pendiente de un hilo, observó cómo el millonario parecía sopesar la proposición. Miguel se sintió al borde de algo trascendental. La culminación de su valentía había llegado. Pero, ¿sería suficiente para dar el paso hacia una nueva era, tanto para él como para el millonario?
the last light had reached the memorable when Oprah Hilton, and also 2016, she released How to Say Yes with an audience of 40,000 saying, Henry Daihy, the last queen of Henry Daihy, to the 800 witnesses who were looking at mine and folding the army, the money was also the army, the money came 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 also the army. Porque la verdadera pérdida no está en el fracaso, sino en el miedo a haberlo intentado. De acuerdo, afirmó Miguel, tratando de mostrar seguridad a pesar de que su voz un poco tembló. Me aseguraré de que la presentación sea impactante y llena de datos sólidos que demuestren la viabilidad de nuestra propuesta. Mientras el millonario asentía, Miguel sintió que una nueva dimensión de su vida comenzaba a abrirse. Había dejado de ser un soñador pasivo para convertirse en un actor principal en esta historia. La adrenalina comenzó a inundar su cuerpo, empujándolo a planear, a actuar con determinación. Fue un despertar repentino, una chispa de claridad en un momento de incertidumbre. Aquel mismo día se encerró en su oficina, rodeado de papeles, gráficos y artículos sobre sostenibilidad. El trabajo fluía, casi sin esfuerzo. Convencer a otros había sido siempre su debilidad, pero en ese instante Miguel decidió que debía verse a sí mismo como el líder de esta nueva iniciativa. No se trataba simplemente de atraer una inversión, era una responsabilidad, un camino hacia el futuro.
Con cada idea que registraba, formulaba no solo un proyecto, sino una visión. Casi podía sentir cómo cada palabra que elegía se convertía en un ladrillo más en la construcción de su plan. Cada cifra calculada y cada experiencia transformada en conocimiento alimentaba su confianza. Sin embargo, aunque estaba inmerso en su trabajo, una sombra de duda acechaba en la periferia de su mente. ¿Y si los expertos desestimaban su propuesta? ¿Y si el fracaso acababa por definirlo a él más que su éxito? Se repetía que el miedo no podía gobernar su vida. Era su oportunidad de demostrar que no solo tenía sueños, sino que también poseía el poder de crear realidades. Las horas pasaban, y cuando se dio cuenta, el sol se encaminaba a ponerse. Acababa de completar un esbozo que podría abrirle las puertas, pero el peso de la presión no se disipaba fácilmente. Al mirarse al espejo, Miguel no solo veía un hombre ansioso, sino un guerrero que estaba dispuesto a luchar por lo que creía. Finalmente, salió de su oficina, pero la noche era su aliada. La preocupación serpenteaba en su mente, pero esta vez se sintió aliviado, liberado de algo que lo había mantenido cautivo. En las sombras de su conciencia se gestaba una nueva expectativa. Sin embargo, antes de dormir, supo que aún no había enfrentado el verdadero desafío. Enfrentarse a una reunión con los expertos sería otra lucha diferente. Su futuro pendía de un hilo, y ahora ese hilo era más delgado y frágil que nunca. ¿Realmente podría sostenerlo? La adrenalina corría por sus venas al pensar en el juicio inminente. En un instante, comprendió que el desafío que tenía por delante sería la prueba más reveladora de su vida. Mientras se preparaba, algo en su interior se encendió nuevamente. Todo estaba en juego. El tiempo se acortaba. Una pregunta resonaba en su mente antes de cerrar los ojos. ¿Estaría dispuesto a arriesgarlo todo por un futuro que creía posible? La respuesta aún se definía en la arista de un sueño. El día de la reunión con los expertos llegó, y Miguel se preparó meticulosamente. Había pasado horas, incluso días, ajustando cada detalle de su propuesta. En su mente, cada gráfico, cada cifra, se entrelazaba en un relato que no solo parecía sólido, sino apasionante. La idea de presentar algo verdaderamente innovador lo excitaba, pero la ansiedad también lo consumía. No era simplemente una presentación. Era su futura identidad profesional y personal. Mientras caminaba hacia la sala de juntas, imágenes de su infancia lo acompañaban. Recordó los momentos en los que soñaba despierto, imaginando un mundo en el que podría impactar positivamente en las vidas de los demás. Ese niño perseguía un ideal que ahora se encontraba al alcance de su mano. Pero también recordó los fracasos, aquellos episodios donde las esperanzas se desmoronaron, dejándolo con un sabor amargo que parecía imposible de borrar. El camino hacia el éxito a menudo estaba pavimentado con tropiezos, y hoy él se sentía en la cúspide de esa montaña de experiencias. El ambiente de la sala era opresor. Miguel se sentó frente a un panel de expertos cuyos rostros mostraban una mezcla de curiosidad y escepticismo. Mientras los miraba, sintió que el ritmo de su corazón aumentaba. Se dio cuenta de que no solo presentaba un proyecto, también se jugaba la percepción que los demás tendrían de él. Era un acto de vulnerabilidad, una invitación a que lo observaran más allá de los números. Hoy presentaré más que gráficos, pensó. Ofreceré una visión. Al comenzar su exposición, se sintió como un conductor guiando a una orquesta. Usó cada dato, no solo para comunicar hechos, sino para contar una historia emocional que conectara con sus oyentes. Miguel observó que su voz temblorosa al inicio se transformaba en una sinfonía de confianza a medida que avanzaba. Los rostros inicialmente inmutables empezaron a cambiar. Notó cejas arqueadas y miradas de interés. La respuesta no era inmediata, pero su instinto le decía que estaba lográndolo. En un momento se atrevió a mirar al millonario, quien observaba atentamente desde el fondo de la sala. La intensidad de aquella mirada representaba la evaluación de su vida, una especie de juicio que Miguel no podía ignorar. Al finalizar, dejó un silencio inquietante en el aire. Para él, todos los elementos estaban alineados, y esperaba que el panel lo viera así también. Sin embargo, el temor aún acechaba en su mente. ¿Realmente lo habré logrado? La duda no era nueva. Esa desconfianza había sido su compañera durante años, pero hoy sentía que había desafiado la gravedad del miedo. Sin embargo, la prueba no había concluido. Los expertos comenzaron a hacer preguntas, cada una pulsando puntos sensibles en su mente. Algunas eran técnicas y desafiantes, mientras que otras se sumergían en la ética detrás de su propuesta.
Cada interrogante se sentía como un combate, pero Miguel encontró su centro. Lo que antes le parecía intimidante, ahora lo consideraba una oportunidad para demostrar su conocimiento y su pasión. Respondía de manera precisa, sus palabras fluyendo con la fluidez de alguien que no solo sabía de lo que hablaba, sino que creyó en ello profundamente. Mientras la reunión avanzaba, Miguel sintió que la conexión se hacía más palpable. Se dio cuenta de que cada pregunta, cada observación crítica, era una invitación a reafirmar su visión, a afianzar su futuro. Sin embargo, un comentario anónimo del panel lo dejó perplejo. ¿Qué pasa si todo esto es solo un sueño utópico? ¿Por qué creemos que tu propuesta se sostiene en la realidad? Ese enunciado resonó como el eco de antiguas inseguridades. En un momento de vulnerabilidad, Miguel sintió el peso de la duda volviendo a apoderarse de él. Esa pregunta lo hizo cuestionarse nuevamente si de verdad estaba listo para el desafío. La adrenalina se disparó, podía sentir cómo el sudor empezaba a formarse en su frente. Pero en lugar de retroceder, un torrente de determinación emergió dentro de él. Porque cada sueño posible es resultado de una acción valiente e intencionada, respondió con firmeza. La claridad de su respuesta sorprendió incluso a él. Con cada palabra, Miguel entendió que no solo buscaba la aprobación del panel, sino que estaba reclamando su propio lugar en el mundo, la validación de su esfuerzo y su pasión. Si bien la presentación había sido un modo de demostrar su competencia, en el fondo era su deseo de reafirmar su valía. Con el tiempo apremiante y la tensión palpable, Miguel se dio cuenta que había llegado el momento culminante de su travesía. La respuesta a su propuesta podría definir no solo su futuro profesional, sino el tipo de persona que había decidido ser. Podría sostener el peso de esa respuesta y la verdad que conllevaba. La sala se quedó en silencio, esperanzada pero cargada de incertidumbre. Las miradas del panel se encontraban en un proceso de deliberación, y Miguel sabía que, sea cual fuera el resultado, su vida no volvería a ser la misma. La transformación personal estaba en juego. La revelación de su verdadero potencial esperaba en la penumbra de la decisión final. Miguel observaba cómo los miembros del panel intercambiaban miradas, su atención absorbida por las notas y gráficos que había expuesto. Cada susurro, cada movimiento de cabeza, le llenaba de ansiedad. La pregunta lanzada anteriormente resonaba en su mente como un tambor que marcaba el compás de su creciente inquietud. Un sueño utópico, repitió para sí mismo. Se cuestionaba si su visión estaba a la altura de las expectativas de aquellos a quienes admiraba y temía al mismo tiempo. Decidió respirar hondo, buscar la calma en medio del caos interno. Recordó el camino recorrido, las noches de desvelo, las numerosas revisiones, las discusiones acaloradas con amigos que mostraron tanto apoyo como escepticismo. Había invertido no solo tiempo, sino también sus propias creencias y deseos en esa propuesta. Era más que un proyecto, era un espejo de su identidad, un reflejo de su lucha interna por equilibrar ambición y realidad. Cuando las miradas del panel se centraron nuevamente en él, sentía que el aire vibraba con tensión. El experto de más edad, cuya voz profunda y firme había dominado la sala, rompió el silencio. Miguel, creo que has planteado puntos muy válidos, comenzó, pero Miguel notó el tono de su voz. Había algo en su discurso que no terminaba de encajar. Sin embargo, continuó el experto, creo que has subestimado la complejidad del mercado en el que pretendes incursionar. La implementación de estas ideas no es tan simple como lo presentas. ¿Tienes un plan de contingencia para los desafíos que enfrentarás? La pregunta lanzada no era solo un desafío, era un golpe directo al corazón de su ilusión. Aquel comentario devolvió a Miguel a sus inseguridades más profundas. La imagen del pequeño soñador que siempre había sido se disolvía en el aire, y la realidad amenazaba con devorarlo. Sin embargo, al mismo tiempo, esa vulnerabilidad encendió una chispa en su interior. Comprendía que no podía dejar que esta pregunta lo definiera. Tenía que demostrar que detrás de su idea había una estrategia sólida, la convicción de que lo imposible podría hacerse posible. Entiendo tus preocupaciones, comenzó Miguel, controlando su respiración. Lo que presento es solo el primer paso. He analizado diversos escenarios, me he rodeado de expertos en los ámbitos que debemos considerar. Mi propuesta cuenta con un plan de acción adaptativo que incluye diferentes estrategias para afrontar posibles contratiempos.
Cada palabra que pronunciaba se sentía como un ladrillo que levantaba un muro de confianza. Mientras el panel escuchaba con atención, Miguel notó cómo hicieron una pausa en su deliberación. La risa de un miembro del panel resonó cuando miró a su computadora. «Interesante», dijo, casi como si se hubiera sorprendido de lo que estaba viendo. Se refería a un gráfico que Miguel había compartido, pero que hasta aquel momento había pasado desapercibido para todos. Era el tejido inverso entre sus ideas y el análisis crítico que había desarrollado. Era un momento de revelación, no solo para los miembros del panel, sino también para Miguel. Al ver cómo su gráfico capturaba la atención, sintió que su visión empezaba a tomar forma. Se dio cuenta de que cada crítica, cada duda, al final era una oportunidad para reafirmar su propuesta. La fase de lucha había forjado su determinación, y en el universo complicado del emprendimiento, tal vez los sueños utópicos podrían materializarse si estaban respaldados por trabajo duro, adaptabilidad y, sobre todo, pasión. A medida que las preguntas seguían fluyendo, comenzaron a transformarse de desconfianza a interés genuino. La conexión que anhelaba con el panel empezaba a gestarse. Sin embargo, en el fondo de su mente, una sombra de preocupación persistía. Sabía que cada éxito podía ser seguido por un fracaso, y la tensión que lo acompañaba era un recordatorio constante de la precaria línea entre el triunfo y el descalabro. El tiempo avanzaba y el momento culminante se acercaba. La decisión final podía caer de cualquier lado. ¿Sería su esfuerzo suficiente para captar la aprobación que anhelaba? Miguel cerró los ojos un instante, sintiendo el peso de sus ambiciones sobre los hombros. La pregunta que lo atormentaba estaba lejos de ser solo una evaluación del panel. Era una exploración de su propia valentía. Cuando abrió los ojos, su pulso se aceleró. Sabía que el final estaba por llegar y que la verdadera batalla apenas comenzaba. ¿Podría asegurar su lugar en el mundo que había soñado construir o se vería despojado de la validación que tanto deseaba? La sala se llenó de una atmósfera de anticipación, un aire cargado de posibilidades, y por primera vez Miguel se sintió listo para aceptar su destino. La mirada del panel seguía fija en él, y cada segundo se sentía como un estirón que lo acercaba al umbral de su futuro. Miguel tomó la decisión de no retroceder. Había pasado demasiado tiempo preparándose para este momento, y cualquier duda ya no tenía cabida. Mi estrategia incluye un análisis detallado de fugas, cambios en la demanda y tendencias del consumidor. Estoy listo para adaptarme a lo que el mercado presente, continuó, convencido de que la confianza debía ser su mejor aliada. Las preguntas del panel continuaban fluyendo. Algunos miembros mostraban su interés genuino, mientras otros mantenían un aire escéptico. El joven elaboró sobre sus planes de contingencia, sobre cómo cada medida se alineaba con su propuesta original. Cada detalle que aportaba reavivaba la energía acumulada en su interior. La presión se transformaba en impulso, una fuerza que empujaba su discurso hacia adelante. A medida que la conversación se desarrollaba, Miguel percibía su propia evolución. Antes un soñador, ahora se sentía más como un estratega. La pasión por su idea se entrelazaba con un propósito que nunca había imaginado. Sin embargo, a cada respuesta, una parte de él seguía atormentada por el eco de las preguntas iniciales. ¿Podría realmente llevar a cabo lo que había imaginado? Justo cuando sentía que su exposición tomaba forma, un miembro del panel rompió el ambiente tenso con una pregunta que lo descolocó. Miguel, lo que presentas es intrigante, pero ¿qué pasaría si te encuentras con la resistencia de tus colaboradores o incluso de tus potenciales clientes? ¿Tienes una visión clara de cómo superar esas barreras? El desafío resonó en su mente como un tambor, marcando un compás diferente. Tenía que responder de inmediato, más que como un argumentador, debía hacerlo como un líder. Su corazón latía rápido, y en un instante, Miguel sintió que si quería demostrar su valía, debía renunciar a cualquier miedo. Se le ocurrió una anécdota de su pasado, cuando lideró un pequeño equipo en un proyecto de la universidad. La falta de recursos y apoyo estaba presente, pero su insistencia y enfoque colaborativo habían logrado que el proyecto se convirtiera en un éxito compartido. Cuando enfrenté la resistencia en el pasado, me aseguré de involucrar a todos en el proceso. La comunicación es clave. Formar un equipo comprometido puede transformar la adversidad en una oportunidad. Además, invertir tiempo en entender las preocupaciones de mis colaboradores me permitirá afianzar esos lazos, respondió Miguel, sintiendo que cada palabra resonaba con verdad. La percepción del panel comenzó a cambiar. Se notaron asintiendo, sosteniendo conversaciones entre ellos.
La transición de la duda al interés se hizo palpable en la sala. Miguel se dio cuenta de que al compartir su experiencia personal, no solo estaba presentando una idea, estaba conectando emocionalmente. Esa conexión era lo que ellos necesitaban ver para confiar en su proyecto. Sin embargo, en el fondo, la autoevaluación de Miguel era constante. Aún con la creciente seguridad, el miedo a la crítica seguía acechando en las sombras. Irrumpía en su mente en los momentos más inesperados, cuestionando si era suficiente. Tal vez se estaba autoengañando, o quizás era la primera señal de crecimiento personal. Mientras el panel debatía entre ellos, Miguel aprovechó para hacer un análisis interno de su situación. Se dio cuenta de que como líder, su papel no solo era exponer su visión, sino también ser el catalizador del cambio. La adaptabilidad, la comunicación abierta y la capacidad de aprender de cada situación eran habilidades críticas. Cuando finalmente el panel se volvió hacia él, Miguel sintió un nuevo reto. No quería solo obtener aprobación, deseaba profundamente convencerlos de que su sueño merecía volar. La última pregunta que recibiera definiría si su viaje estaba destinado al éxito o a la frustración. Miguel, sin duda has hecho un trabajo impresionante, pero ¿qué te diferencia realmente de las iniciativas que ya existen? ¿Hay algo que puedas mostrarme que demuestre el verdadero valor añadido de tu propuesta? El sudor se agolpó en su frente. De repente, la batalla por su identidad emprendedora lo enfrentaba a su mayor miedo, la autenticidad. En ese momento de presión, sintió cómo la tensión se transformaba en claridad. Este era el instante que lo definiría más que cualquier otro. Miguel respiró profundamente, listo para dar respuesta. ¿Tendría su idea algo único que presentar, o se vería acorralado entre los ecos de los fracasos pasados? La decisión se aproximaba, y con ella la chispa de su verdadero destino estaba a punto de revelarse. Miguel se sintió completamente presente, absorbido por la energía que emanaba de ese ambiente cargado de expectativa. El panel lo miraba con atención, esperando una respuesta convincente. En ese instante recordó la esencia de su propuesta, esa que había trabajado arduamente y que era más que una simple idea, era un legado. Lo que nos diferencia, comenzó con firmeza, es que no solo estamos hablando de técnicas agrícolas, estamos promoviendo una transformación cultural en la forma en que nuestra comunidad se relaciona con la tierra. En lugar de simplemente implementar nuevos métodos, queremos unir a la comunidad en un movimiento colectivo hacia la sostenibilidad, donde cada agricultor, desde el más veterano hasta el más joven, podrá encontrarse y intercambiar conocimientos y técnicas. No es solo un proyecto, es una forma de recuperar nuestra identidad como agricultores y, a su vez, mostrar al mundo cómo podemos prosperar respetando la tierra. Las palabras fluyeron con sinceridad y convicción. Miguel vio cómo algunos de los expertos tomaban notas, otros intercambiaban miradas de aprobación. Había puesto en el centro de su propuesta la conexión humana, el sentido de comunidad que tanto apreciaba, que tanto había aprendido de su padre, y que lo había llevado a enfrentar la adversidad. La atmósfera cargada de tensión se transformó en un hálito de esperanza, cuando uno de los miembros más jóvenes del panel asintió. «Creo que lo que estás proponiendo tiene un gran potencial», dijo, con una sonrisa que emanaba energía renovadora. La sostenibilidad no solo es un concepto, sino una necesidad. En ocasiones, es precisamente esa conexión entre la comunidad y el entorno lo que más puede impactar. ¿Tienes ya indicado cómo te gustaría implementar esa fase de integración comunitaria? Miguel sintió que su corazón latía con fuerza, pero en lugar de ceder a la ansiedad, utilizó esa energía para profundizar en su respuesta. Sí, planeamos organizar encuentros regulares, talleres, donde los agricultores puedan compartir entre sí las técnicas y prácticas que han utilizado durante generaciones. A través de esto, no solo compartimos conocimiento, sino también fortalecemos el tejido social de nuestra comunidad. Institucionalizaremos este proceso para asegurarnos de que todas las voces sean escuchadas y respetadas. Quiero que todos sientan que su participación es esencial. La atención del panel aumentó, como si la emoción de lo que Miguel proponía empezara a calar hondo en cada uno de ellos. Un aplauso suave comenzó a surgir entre los asistentes, casi como una ola de aceptación que se expandía lentamente en la sala. Una última pregunta, planteó una de las expertas. ¿Cómo podrás asegurar la sostenibilidad financiera de tu proyecto a largo plazo?
Es hermoso tener una visión, pero la realidad del mercado necesita un plan sólido que la respalde. Miguel comprendió que esa pregunta era crucial. Sin un marco financiero viable, su sueño no podía materializarse. Sin embargo, había estado esperando este momento, y se sintió más preparado que nunca para responder. Para esto, estoy desarrollando alianzas con organizaciones no gubernamentales que están comprometidas con la sostenibilidad. Además, nos gustaría crear una campaña que resalte el valor social de nuestros cultivos, mostrándole a los consumidores la historia real detrás de cada producto que compran, y así generar un marco de apoyo que beneficiará tanto a nuestros productores como a los consumidores. Mientras hablaba, la confianza en su voz se arraigaba. Había recorrido un camino, uno lleno de incertidumbres, pero también de luces que lo guiaron. Miguel se dio cuenta de que no solo defendía su sueño, estaba reclamando su lugar en la historia, honrando la textura de su cultura y potenciando a su comunidad. Finalmente, cuando Miguel concluyó su exposición, el ambiente fue un torrente de emoción. El panel deliberó intensamente, pero él supo que había hecho su parte. Había transformado la duda en certeza, y en su interior sintió un reconocimiento profundo de su propio valor, algo que ni el millonario había podido hacerle dudar. Finalmente, el experto principal alzó la voz en medio del murmullo, y con una expresión que parecía más de admiración que de análisis, dijo: «Hemos decidido apoyar tu propuesta. Nos gustaría trabajar contigo para refinar los detalles, pero creemos que este proyecto tiene el potencial para hacer un verdadero cambio en la industria. Te damos la bienvenida a un nuevo capítulo». Miguel sintió una explosión de alivio y alegría recorriendo su ser. Todo el esfuerzo, las noches de insomnio, las dudas, el atravesar las críticas, todo había valido la pena. Por fin había logrado no solo la aprobación del panel, sino también había recuperado su espíritu de luchador. Ahora, el eco de su padre resonaba con una nueva melodía, la de un hijo que había conquistado no solo su miedo, sino también un legado familiar que crecía en honor de aquellos que creyeron y que siempre estaría arraigado en la tierra donde había nacido. Miguel salió de la sala con una convicción renovada y la certeza de que su lucha apenas comenzaba. Pero este primer triunfo lo impulsaría profundamente. ¿Y tú, que te has sumido en esta historia, estás listo para dar el siguiente paso en tu propia vida? No dudes en suscribirte inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias emocionantes que están por venir. Deja un me gusta ahora y alimenta el algoritmo para más relatos inspiradores. Comenta tus reacciones y teorías, porque cada voz cuenta, y no esperes ni un segundo más para compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver cómo la perseverancia puede transformar vidas. Los verdaderos fans de historias de superación personal saben cuán importante es apoyar este canal.